¿Vais a luchar por ello? Sí, señor. Cuando estés listo, Michael. Magia. Hubo un hombre que lo tenía todo: la fama, el dinero, el mundo entero a sus pies. Y aún así, nunca fue libre. Porque detrás del artista más grande de la historia, había un niño que nunca pudo ser niño. Un niño al que le enseñaron desde pequeño que el amor no se regala, que el amor se gana, con disciplina, con sacrificio, con perfección. Que descansar es perder el tiempo, que llorar es señal de debilidad, que fallar simplemente no es una opción. Esta es la historia de Michael Jackson, no la que te contaron en los periódicos, no la del escándalo, no la del mito construido por la prensa. Esta es la historia real del niño que fue sacrificado en el altar del éxito, del joven que cargó el peso del mundo sobre sus hombros desde los 5 años, del hombre que lo dio todo por su arte, por su familia y por un mundo que no siempre lo entendió, y que aún así iluminó al planeta entero con su luz. Esto es lo que realmente ocurrió. Indiana, mediados de los años 60. Una ciudad pequeña perdida en el corazón de Estados Unidos. Una casa humilde donde vivía una familia numerosa, ruidosa, llena de vida. 9 hijos, una madre trabajadora y un padre con una sola obsesión que lo consumía por dentro: escapar de la pobreza, salir de esa realidad gris que aplastaba a las familias como la suya, a cualquier precio. Joseph Jackson no era un hombre malo por naturaleza. Era un hombre que había conocido la dureza de la vida desde joven, que había visto cómo el talento sin disciplina no lleva a ningún lado, que había entendido, a su manera, que en este mundo solo sobreviven los que luchan más fuerte que los demás, y decidió que sus hijos no correrían la misma suerte que él, aunque tuviera que romperlos para lograrlo. Los ensayos comenzaron cuando Michael tenía apenas 5 años de edad. 5 años. Un niño que debería estar jugando en la calle, descubriendo el mundo, siendo simplemente un niño. Pero en la familia Jackson no había tiempo para eso. Había canciones que perfeccionar, pasos que repetir, actuaciones que pulir hasta que salieran exactas. Joseph los reunía en la sala de la casa y los hacía ensayar sin descanso. Una y otra vez, las mismas canciones. Una y otra vez los mismos movimientos. Y si alguien se equivocaba, si alguien perdía el ritmo, si alguien no daba el 100%, el cinturón hablaba por él, sin advertencias, sin segunda oportunidad. Una noche, después de horas interminables de ensayo, Joseph reunió a sus hijos alrededor de la mesa para cenar. Y en medio de esa cena, con la voz firme y los ojos fijos en cada uno de ellos, les dijo algo que Michael jamás olvidaría el resto de su vida. Les dijo que en este mundo solo existen 2 tipos de personas: los que ganan y los que pierden, los que luchan cada día con todo lo que tienen y los que se conforman con lo que les toca. Les recordó de dónde venían: la pobreza, la lucha constante, las limitaciones que otros ponían sobre ellos por el simple hecho de ser quienes eran. Y les dijo con una convicción absoluta que ellos no se quedarían atrapados en esa realidad, que iban a luchar, que iban a ganar, aunque él tuviera que obligarlos. Esa noche, después de cenar, Michael se fue a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama en la oscuridad y rompió en llanto. Un llanto silencioso, de esos que se ahogan para que nadie los escuche. Nadie fue a consolarlo, porque en la familia Jackson las lágrimas eran debilidad, y la debilidad no tenía cabida. Solo había una salida, una sola dirección permitida: ser el mejor, el más brillante, el más perfecto. Y Michael Jackson lo sería, vaya que lo sería. Algo extraordinario ocurrió desde el primer momento en que Michael subió a un escenario. Algo que no se puede explicar del todo con palabras. El público lo sentía. No era solo la voz, aunque esa voz era absolutamente extraordinaria para un niño de su edad. No era solo el baile, aunque sus movimientos parecían los de alguien que había nacido para moverse así. Era algo más profundo, algo que venía desde adentro. Una conexión con el público que pocos artistas logran en toda su carrera. Era magia pura, talento puro, un regalo que muy pocos seres humanos reciben. Una noche, una mujer llamada Suzanne de Paz asistió a uno de sus espectáculos en un bar local, y en el momento exacto en que Michael abrió la boca y comenzó a cantar, se quedó completamente sin palabras. Se olvidó de todo lo demás que había en esa sala. Solo existía ese niño en el escenario, esa voz, esa presencia, esa energía que llenaba cada rincón del lugar.
Al terminar el show, se acercó a Joseph Jackson y le dijo una sola cosa con absoluta certeza. Con la voz de ese niño, pueden llegar hasta donde quieran. La audición llegó poco tiempo después. Michael entró a esa sala nervioso, lleno de energía, incapaz de quedarse quieto como siempre. Lo intentaron detener varias veces para que la grabación saliera mejor, pero la energía de Michael era imposible de contener. Finalmente respiró, se concentró y cantó. Y cuando la última nota se apagó en el aire de ese estudio, el silencio que siguió lo dijo todo. Nunca antes habían escuchado una voz así en un niño de esa edad. Berry Gordy, el hombre más poderoso e influyente de la industria musical en ese momento, puso sus ojos y toda su atención en los Jackson 5. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, nunca volvería a ser el mismo. Pero detrás de esa gloria que comenzaba a construirse con tanto brillo, había un precio que Michael aún no comprendía del todo que estaba pagando. Su infancia, su libertad, su identidad propia, todo puesto sobre el altar del éxito, sin que nadie le preguntara si estaba de acuerdo, sin que nadie le preguntara qué quería él. El éxito llegó rápido, brutal, aplastante en su velocidad. Los Jackson 5 comenzaron a llenar escenarios cada vez más grandes. Aparecían en televisión, grababan discos, concedían entrevistas. Y Michael, con apenas 10 años de edad, era ya la estrella indiscutible e inalcanzable del grupo. Pero mientras el mundo entero los aplaudía y los admiraba, Michael cargaba algo por dentro que nadie en el público podía ver. Una soledad profunda que pesaba más que cualquier trofeo, más que cualquier aplauso, más que cualquier número uno en las listas. Una vez le confesó a su madre en un momento de intimidad que quería amigos, que lo había intentado de verdad, que se había acercado a chicos de su edad buscando esa conexión normal que cualquier niño necesita, pero nadie se le acercaba como a una persona normal. Solo querían verlo, fotografiarlo, tocarlo como si fuera un objeto de museo, como si no fuera un ser humano con sentimientos y necesidades. Su madre lo miró con ternura y le dijo algo que él guardaría en su corazón para siempre. Le dijo que siempre supo que era diferente, desde el momento mismo en que nació, que tenía una luz especial que no todos los seres humanos poseen y que su único trabajo en esta vida era dejar brillar esa luz, sin permitir que nadie la apagara, ni siquiera él mismo. Entonces Michael encontró compañía donde nadie más hubiera buscado, en los animales. Primero fue una pequeña rata a la que le contaba sus historias antes de dormir. Luego una llama que paseaba por su casa y que lo hacía reír con su manera extraña de moverse. Después llegó Bubbles, un chimpancé que se convirtió en su compañero más cercano durante años, porque los animales no querían nada de él, no querían autógrafos, no querían fotos, no querían estar cerca de la estrella. Solo querían estar cerca de Michael, del ser humano, del niño que seguía vivo dentro de toda esa fama. Y eso, para Michael Jackson, era el único amor que se sentía completamente real y sin condiciones. El mundo entero lo amaba con locura. Y él se sentía completamente solo. 1978. Los Ángeles, California. Michael Jackson tenía 20 años. Y algo que ardía con tanta fuerza por dentro que ya no podía seguir conteniéndolo. Una voz propia que quería ser escuchada en sus propios términos. Una visión artística que iba mucho más allá de lo que el grupo familiar podía ofrecerle. Un mundo propio, lleno de ideas y de posibilidades, que simplemente no cabía en el molde que su padre había construido para él desde niño. Buscó a Quincy Jones, el productor más respetado y admirado de toda la industria musical en ese momento. Un hombre que entendía la música de una manera que pocos seres humanos en el planeta podían igualar. Y juntos, en secreto, lejos de la mirada controladora de Joseph, comenzaron a construir algo que el mundo todavía no sabía que necesitaba con urgencia. La noche de la primera gran sesión de grabación llegó finalmente. Michael entró al estudio y pidió que bajaran las luces. Quería oscuridad, quería silencio, quería sentir la música en su cuerpo antes de dejarla salir. Se quedó completamente inmóvil por un momento. Cerró los ojos. Respiró profundo una sola vez. Y entonces ocurrió algo que todos los presentes en ese estudio recordarían por el resto de sus vidas. Don't Stop Till You Get Enough nació esa noche. Y con ella, sin que nadie lo supiera todavía, nació también el artista más grande que el mundo jamás había visto. Su padre accedió al proyecto solo después de mucha negociación, pero con una condición clara que no estaba dispuesto a negociar. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, Michael seguía siendo suyo.
siempre habría una cadena. Solo cambiaba el largo y el material con que estaba hecha. El álbum fue un éxito que nadie, ni siquiera los más optimistas, había podido anticipar. Las cartas de fans llegaban por miles y llenaban cada rincón de su casa. Los regalos se acumulaban en las puertas hasta hacer casi imposible el paso. El mundo entero comenzaba a ver con claridad lo que Quincy Jones ya sabía desde el primer día. Michael Jackson no era simplemente un artista talentoso, era un fenómeno sin precedentes en la historia de la música. Y lo mejor de todo estaba todavía por venir. Pero el éxito trajo consigo algo que nadie en su entorno había anticipado. Una obsesión creciente con la perfección que comenzaba a volverse cada vez más intensa y más difícil de manejar. Michael se miraba al espejo y no veía lo que el mundo veía cuando lo miraba a él. No veía al artista extraordinario que millones de personas admiraban. Veía detalles, imperfecciones, asimetrías que frente a las cámaras, según él, resultaban completamente inaceptables. Tomó la decisión de operarse la nariz. Le dijo al médico con total claridad y convicción lo que buscaba. Quería la perfección absoluta. Su rostro no era completamente simétrico en cámara, y eso para él era algo que simplemente no podía seguir tolerando. Al mismo tiempo, su piel comenzaba a cambiar de maneras que él no podía controlar. El vitíligo, una condición médica que destruye progresivamente la pigmentación natural de la piel, avanzaba sin detenerse y sin dar tregua. Michael comenzó a usar maquillaje con mayor frecuencia, cremas especiales, tratamientos dermatológicos, y el mundo, que no entendía lo que realmente estaba ocurriendo, comenzó a hablar, a especular, a juzgar sin información. Pero Michael no se detuvo por eso, porque para él la apariencia era parte integral del arte que creaba, y ese arte tenía que ser perfecto en cada uno de sus aspectos, sin importar el costo personal, sin importar el dolor, sin importar lo que dijeran quienes no entendían. Una noche, después de un largo día de trabajo en el estudio, Michael encendió el televisor en su casa, y lo que apareció en la pantalla lo dejó completamente paralizado. Noticias de violencia en las calles, asesinatos, jóvenes destruyendo sus propias comunidades con sus propias manos. Jóvenes que no tenían hacia dónde mirar, que no tenían a nadie que les mostrara otro camino posible. Y en lugar de cambiar el canal y olvidarlo todo, Michael se quedó mirando durante horas, porque vio algo en esas imágenes que otros simplemente no podían ver. Vio una oportunidad de usar su música y su arte como un puente entre mundos completamente opuestos. Tomó el teléfono y llamó a su hombre de confianza. Le dijo algo que resumía todo lo que sentía en ese momento. La música tiene el poder de unir a personas que viven en mundos completamente diferentes. Y él iba a demostrárselo al mundo entero. Invitó a algunos de esos jóvenes de las calles a su estudio de grabación. Les habló del baile como el lenguaje más universal que existe, del canto como la forma más poderosa de romper barreras invisibles entre las personas, y de esa energía cruda y oscura, transformada en algo completamente nuevo a través del arte, nació Thriller. Pero no iba a ser simplemente una canción más en un álbum más. Iba a ser una experiencia visual y sonora completamente sin precedentes. Un cortometraje cinematográfico. Una película corta con producción de nivel de Hollywood. Algo que nadie en la industria musical había intentado antes, con esa escala y esa ambición. El mundo quedó completamente paralizado cuando lo vio. Thriller rompió todos los récords imaginables en la historia de la música. Y Michael Jackson se convirtió en algo que va infinitamente más allá de la simple fama o el éxito comercial. Se convirtió en un ícono cultural global de dimensiones que el mundo no había visto antes. Pero entonces apareció un nuevo obstáculo en su camino. MTV, el canal de televisión más influyente del mundo en ese momento para la música, no transmitía videos de artistas afroamericanos. Era una política no escrita pero real y efectiva que excluía a artistas como Michael de la plataforma más importante de la época. Michael no aceptó esa respuesta. Mi música no pertenece a una sola raza, dijo con absoluta firmeza. Es para todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. Y su equipo presionó con todo el poder que tenían hasta lograr que Billie Jean entrara en rotación constante en el canal. MTV nunca volvió a ser el mismo después de ese día, porque Michael Jackson no pedía permiso para ocupar el lugar que le correspondía. Simplemente lo tomaba. 1983, Pasadena, California. Billie Jean había vendido millones y millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson era ya, sin ninguna duda, el artista más importante e influyente del planeta en ese momento.
Entonces subió a un escenario para una actuación televisiva que cambiaría la historia para siempre. Y ejecutó algo que ningún ojo humano había visto antes en toda la historia de la danza. Un paso hacia atrás que parecía completamente imposible, que parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. El moonwalk. El público enloqueció de una manera que pocas veces se ha visto antes o después. Porque no era simplemente un paso de baile ingenioso o llamativo, era la firma indiscutible de un genio absoluto. Era la prueba definitiva de que Michael Jackson no jugaba con las mismas reglas que todos los demás. Él creaba sus propias reglas. Y el mundo simplemente intentaba seguirle el paso como podía. Pero entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo para siempre. Durante la grabación de un comercial de televisión para Pepsi Cola, una chispa accidental alcanzó su cabello durante una toma. Las llamas se extendieron en cuestión de segundos antes de que alguien pudiera reaccionar. Michael sufrió quemaduras de 3er grado en el cuero cabelludo. Un daño severo en los nervios que los médicos presentes describieron como una lesión grave y de recuperación larga. Y cuando Joseph Jackson llegó al hospital donde su hijo estaba siendo atendido, su primera pregunta no fue cómo estaba Michael, no fue si estaba sufriendo, no fue si necesitaba algo. Fue una pregunta directa y sin rodeos. ¿Podrá seguir cantando? ¿Podrá cumplir con la gira? Michael, desde su cama del hospital con la cabeza vendada y el dolor del accidente todavía fresco, tomó una decisión que decía todo sobre quién era realmente como ser humano. El dinero que Pepsi le pagaría como compensación económica por el accidente lo donaría íntegro y sin condiciones a la unidad de quemados del mismo hospital. Una cifra de 6 ceros, para niños que sufrían quemaduras igual que él, para familias que no tenían los recursos que él tenía, porque Michael Jackson, en medio de su propio dolor más intenso, solo encontraba manera de pensar en los demás. Su madre llegó a verlo esa misma noche. Se acercó a su cama con los ojos llenos de lágrimas y le pidió perdón entre sollozos por no haberlo podido proteger. Y Michael, con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido, le dijo con una calma que sorprendió a todos los presentes: «No hablemos de eso, mamá. Solo quédate aquí conmigo esta noche». Después del accidente y de la larga recuperación que siguió, Michael tomó finalmente la decisión más difícil y más importante de toda su vida. Llamó a su abogado y le dio una instrucción corta, directa e irrevocable: «Despide a mi padre. Hoy». Joseph Jackson recibió el documento formal de terminación de representación y estalló de una manera que nadie que estaba cerca olvidaría fácilmente. Fue a buscar a su esposa Catherine completamente fuera de control, lleno de una ira que no cabía en su cuerpo. Le dijo que su hijo era un cobarde miserable por no haberlo enfrentado directamente cara a cara. Catherine lo miró fijo durante un largo silencio y luego le respondió con una calma absoluta y una firmeza que no dejaba espacio para ninguna duda: «Michael ya no es un niño, Joseph. Eso se acabó hace mucho tiempo. Y la próxima vez que lo veas, lo primero que deberías hacer es agradecerle. Porque absolutamente todo lo que tienes hoy, todo lo que somos como familia, es gracias a él». Joseph no tuvo respuesta para eso. Por primera vez en toda su vida, el hombre que siempre tenía la última palabra no encontró ninguna palabra que decir. 1984, la Victory Tour. La última gira de los Jackson, 5 sobre un escenario juntos. Momentos antes de salir a ese escenario, por última vez como parte del grupo, Michael se quedó solo en el camerino. Cerró los ojos y dejó que todos los recuerdos vinieran a él sin filtro. Los ensayos interminables de la infancia, el cinturón de su padre, las lágrimas en la oscuridad de su cuarto, pero también los primeros aplausos. La primera vez que sintió que la música era suya de verdad. La magia de conectar con miles de personas a través de una canción. Salió a ese escenario como solo él en toda la historia del espectáculo sabía hacerlo. Imponente, magnético, completamente dueño de cada centímetro del escenario y de cada segundo del tiempo. Y al final de esa última noche, pidió que bajaran la música. Se quedó en silencio frente a una multitud que contenía la respiración. Miró a sus hermanos, miró al público, y encontró con su mirada la figura de su padre entre la gente. «Han sido 20 años extraordinarios», dijo con la voz quebrada pero firme. «Los amo a todos con todo mi corazón. Pero ha llegado el momento de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo». Y así, con esas palabras simples y definitivas, Michael Jackson dejó de ser para siempre el hijo obediente que actuaba bajo las órdenes de su padre, y se convirtió de manera absoluta e irrevocable en el rey del pop. El artista más grande que este mundo ha visto jamás. Si esta historia te llegó al alma,
y te hizo sentir algo, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque la historia de Michael Jackson todavía tiene mucho más por contar, y nosotros vamos a contártela toda,